Bien, la pregunta número 5 le tocó a mi compañero Christopher Pérez, pero como se encuentra, se nos entrega un frasquito de sólido impuro que nos da a escoger dos solventes que hay en los anaqueles: ácido clorhídrico al 5%, benceno e incluso poder utilizar agua. Al hacer la prueba de solubilidad nos dieron soluble en benceno y indique características, 5 características en total, que digan si este solvente es apropiado. El ácido benzoico se dice que es un ácido carboxílico aromático que tiene un grupo carboxilo unido a un anillo fenílico. Teniendo esto en cuenta, sabemos que un soluto apolar, debido a que tiene una gran parte hidrofóbica, formada principalmente en cuanto al anillo fenílico. En cuanto a los bencenos, es un solvente apolar, ya que solamente está formado por un anillo cerrado por 6 carbonos que resuenan entre uniones simples y dobles, y a su vez cada carbono unido a un hidrógeno, teniendo en cuenta que los disolventes apolares se disuelven en solutos apolares. Sabemos que el ácido benzoico, si es soluble en benceno, esta interacción ocurre entre dipolos inducidos, en la cual las moléculas apolares se atraen débilmente y el disolvente interacciona con las moléculas de soluto separándolas y rodeándolas, haciendo que el soluto, el ácido benzoico, se disuelva en el solvente, en este caso en el benceno. La pregunta 7 decía que si al cristalizar no se generan los cristales, indicáramos cómo inducirlo. Estos se pueden inducir raspando las paredes internas del recipiente con una varilla, produciendo pequeños fragmentos de vidrio que actúan como núcleos, adicionando un cristal puro, que es llamado como siembra, evaporar parte del solvente por calentamiento y volver a enfriar. Se realiza una filtración en caliente por gravedad y se deja enfriar el filtro lentamente hasta formarse los cristales. Listo, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces a analizar cada uno de los puntos que ustedes pusieron. Si el resto del grupo tiene preguntas, también lo pueden hacer. La pregunta puede ser en base a lo que ustedes han respondido en su informe. Quizás a alguno no le haya coincidido, pueden preguntar a qué se debió, porque este es el objetivo, ¿no? Que ustedes se percaten si lo que están exponiendo, tanto ustedes como los que entregaron informe, perdón, estén seguros de lo que la respuesta esté correcta, ¿verdad? Y eso es lo que queremos aclarar, ¿verdad? Muy bien. En el primer punto, ¿me pueden poner la diapositiva del primer punto para analizar los tipos de interacciones, por favor? Ok. Entonces ahí estamos viendo un tipo de interacción. En realidad ahí no hay interacción, ¿sí? Porque vemos pues que no son miscibles estos dos disolventes, porque incluso pueden ser disolventes, no son miscibles. Entonces ahí no puede haber un tipo de interacción, porque no hay afinidad entre uno y el otro. Entonces, en la posterior, ponga la siguiente para ver. Ok. Ahí sí vemos pues que tenemos el metanol y tenemos el agua. El metanol está actuando entonces como un soluto y vemos pues cómo tiene tanta afinidad con el agua. Como ustedes mencionaron, vemos pues que el metanol tiene
también un alto grado de polaridad, lo que hace accesible a que el agua pueda solvatarlo, ¿verdad? De tal manera que entonces genera lo que se conoce como puente de hidrógeno, ¿no es así? Entonces, ese es un tipo de interacción que se da, ¿verdad?, cuando se dan este tipo de mezcla. Ahora, ustedes no mencionaron otro tipo de interacciones que también se pueden dar, además de los puentes de hidrógeno. ¿Qué otro tipo de interacción encontraron ustedes que se podría dar? ¿Y recuerdan? Había una interacción que estuve viendo, pero no sé si está totalmente correcto. Lo de compuestos que son prácticamente iónicos, que tienen una leve interacción con los compuestos polares, que esos ahí sí pueden tener una disolución. Ok, no, pero no averiguaste cómo se llama ese tipo de fuerza que existe entre ellos, el nombre. Ajá, correcto. Hay moléculas, ¿verdad?, no polares que tienen también ese tipo de fuerzas. De fuerza de Van der Waals. Muy bien. También hay otro tipo de interacciones, además de los puentes de hidrógeno, de la fuerza de Van der Waals. Hay una gran cantidad de interacciones, por ejemplo, también hay de ion-ion, hay de interacciones moleculares, la dipolo-dipolo, por ejemplo. Qué bueno que lo hubieran mencionado para que sus compañeros también vean que hay otro tipo de interacciones. También hay fuerza de dispersión, también interacciones ion-dipolo, que lo que permite pues que haya esa afinidad entre el solvente y el soluto. Muy bien, entonces es importante pues que tengamos presentes otro tipo de interacción para que todos ustedes sepan pues lo que no solamente se limitan a unos cuantos, sino a varios. Okay. La siguiente respuesta, teníamos el alcohol, el fenol y el ácido carboxílico. Por favor, póngame, aquí lo tenemos, ahí está, así. Ok, ahí se hacía la pregunta. Miren que estamos respondiendo a las preguntas para que ustedes sepan cuáles eran las respuestas correctas. Teníamos el alcohol, en este caso el etanol pusieron ustedes allí. Tenemos el fenol y un ácido carboxílico, cualquiera, ¿eh? Entonces, dice, se hace la pregunta, ¿con qué sería más propenso a disolverse, con agua o hexano? Entonces vemos aquí que ustedes pusieron abajo ahí en la definición que si tenemos alcohol, fenol, ácido carboxílico, no, nada más hice la pregunta. Ok. Entonces, en ese caso, ustedes observan, ahí vemos el etanol, ¿verdad?, al igual que el metanol que observamos anteriormente, que tiene bastante afinidad todavía con el agua, porque pueden formar esos puentes de hidrógeno y pueden disolverse. Incluso no se puede distinguir cuál es uno y cuál es el otro. Entonces vemos que el agua, como su polaridad, puede disolver estos tipos de compuestos. Pero ¿qué observamos con el fenol? Ustedes lo mencionaron también. Con el fenol hay poca solubilidad. Incluso deberíamos ahí de repente aumentar o la cantidad de solvente o aumentar la temperatura para que haya esa disolución en el fenol. Si observan, con el ácido carboxílico es más accesible, porque también presenta una polaridad, el grupo funcional este. Entonces pudiera también disolverlo. Pero ahora, quiero hacerle una aclaración. Por ejemplo, cuando tengamos este tipo de grupos funcionales, si vamos a suponer la cadena de hidrocarburos es extensa, porque la que estamos observando aquí son cadenas cortas. Pero si aumenta la cadena del hidrocarburo, ya no hay tanta afinidad, ¿verdad?, con el agua, ¿verdad?, porque ya va disminuyendo su polaridad. Hay que tener en cuenta eso. Por eso que ustedes observan que con el fenol, debido al anillo, ¿verdad?, hay un tanto poca afinidad, aunque lo disuelve poco, pero vemos que también esa cantidad de carbono también influye, ¿verdad?, lo que hace que no lo disuelva totalmente. En el caso del ácido carboxílico, bueno, ahí tenemos un ácido carboxílico que posee solamente 2 carbonos. Por eso entonces lo pudiera disolver. Ese pudiera ser el ácido acético. Ya ustedes lo conocen, ¿verdad?
Por eso que vemos que el ácido acético es soluble. Pero imagínense si tenemos un ácido graso, ¿ah?, como el ácido palmítico, que tienen hasta 14, 15 carbonos, ya difícilmente lo va a disolver, ¿ah? Aunque tenga ese extremo polar, pero el resto de la cadena hace que no llega a tener esa interacción para poderlo disolver. ¿Quedó claro esa parte allí? Muy bien. Ahora, con respecto al hexano, el hexano sí pudiera disolver el fenol, ¿eh? Porque tiene una baja polaridad y como vemos la cantidad de carbono también lo pudiera disolver, ¿eh? Fuera un poquito más accesible. En el caso de los otros, porque tienen mayor polaridad, de repente, ¿eh?, puede que exista o no exista también esa afinidad, ¿eh? Tendríamos que hacer entonces ese tipo de prueba. Pero ahí sí vemos la afinidad con el agua porque pueden formar su fuente de hidrógeno por su baja cantidad de átomos de carbono. ¿Okay? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Punto 3. Ok. Ajá. Tenemos un sólido impuro, ¿verdad? Ahí dice de qué depende, ¿verdad? De qué depende la cristalización de un sólido impuro. Entonces ustedes pusieron ahí, depende de la diferencia de solubilidad de esta en un disolvente a temperatura ambiente, y también es importante la solubilidad de la impureza. Ok. Si bien es cierto, cuando ustedes van a llevar a una cristalización, lo primero que ustedes deben hacer, como dice allí, ustedes deben de hacer una prueba de solubilidad, ¿ya?, con el soluto al cual ustedes quieren purificar, ¿ya?, para ver si se adhiere a los requisitos que se tienen que tener en cuenta en todo solvente. Entonces eso es importante que usted lo haga, ¿eh? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un soluto y miren los solventes que tengo presente allí. Entonces yo hago una prueba de solubilidad con cada uno de esos solventes, con quién es afín. Ahora, algo que sí tienen que tomar en cuenta es que la solubilidad del soluto a purificar con respecto a la impureza deben ser diferentes, ¿ah? Porque no podemos utilizar un solvente que me disuelva ambos, porque entonces no purifico nada. ¿Me explico? Entonces debe existir una diferencia entre la solubilidad de la impureza con respecto al soluto a purificar. Ahí también hay algo importante. Si ustedes observan, ellos anotaron el punto de ebullición. ¿Por qué es importante tener en cuenta el punto de ebullición? Porque cuando vamos a finalizar, nosotros tenemos que separar ya el solvente, ¿ya?, del sólido que estamos purificando. Si ya purificamos el sólido y ha quedado junto con el solvente, entonces nos sería más práctico era poderlo eliminar, ya sea por evaporación o una destilación, que no quede solamente el sólido purificado, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el punto de ebullición sea bastante bajo. Eso también es bueno que lo sepan. Ok. Vamos a la otra diapositiva. Era el punto 4, ¿no? Bien. Mire, esa pregunta es una pregunta como algo a título personal, ¿verdad? Si usted estuviera al frente de una empresa, una farmacia, ¿verdad?, en la cual usted prepara ciertos medicamentos, y vamos a suponer que el medicamento que usted va a preparar requiere de un sólido como este que tenemos ahí en pantalla, que presenta impurezas, ¿eh? Entonces observe que usted tiene una cierta cantidad de sólido que va a utilizar. En ese caso, el total de ese sólido sería 11 gramos. Pero ¿qué sucede con esos 11 gramos? Que 9 gramos de eso es sólido que queremos purificar porque hay 2 gramos de impurezas. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de sustancia, porque es bueno saber que la sustancia esté completamente pura, entonces nosotros llevamos a cabo una purificación
por cristalización, una cristalización simple. Pero mire qué es lo que sucede cuando hicimos la primera cristalización. ¿Qué observaron ustedes con respecto al rendimiento? En esa primera parte, ¿qué observaron? A ver, ¿quién me contesta? ¿O del grupo? ¿Qué notaron en esa primera purificación, en la primera cristalización que llevaron a cabo? ¿Qué notaron allí? Hay 1 gramo de impureza. ¿Y qué sucedió con el sólido que queremos purificar también? ¿Qué le sucedió? ¿Se mantiene igual la cantidad? A ver, vemos que también se pierde parte de los gramos del sólido que queremos purificar. ¿Ya? Ahora, mire la pregunta que se le hace allí. Vamos a suponer que usted hizo la purificación y le aplicó la primera cristalización. Pero al hacer eso, observamos que nuestro rendimiento bajó del sólido que queremos purificar. A todo eso todavía presenta impureza, todavía presenta 1 gramo de impureza. Entonces la pregunta que se hace allí, imagine que usted trabaja en una farmacia y le sucede esto. Mire la pregunta. ¿Cómo procedería o cómo respondería a su jefe inmediato que lo importante para él es el rendimiento y el producto hay que sacarlo al mercado? En ese caso es una pregunta de razonamiento. ¿Qué usted haría en ese caso? A ver, ¿quién me explica? Cualquiera de los que esté ahí presente. Nadie. A ver, mire la disyuntiva en la que se le pone a usted. ¿Qué haría usted en ese caso? Pues le diría al jefe, no sé. Acuérdese que ese sólido que usted está purificando es una materia prima para preparar el medicamento. Entonces, ¿qué haría usted? De notificarle al jefe de que hay impureza y eso afecta a lo que es la duración del medicamento, o sea, cómo afecta al cuerpo. Ajá, ese sería un caso, ¿verdad? Ahora imagínese si son uno de estos señores que no, tíralo al mercado porque yo quiero el rendimiento, más tabletas, más plata. Imagínese que le dice de esa manera. Profesor, A ver, dígame. nosotros pusimos que se le diría que el rendimiento no es apto, pero de no ser así, que él lo quiere mandar igual, tendremos que hacer una recristalización para eliminar las impurezas. Exactamente. Pero si se hace, se disminuye el Sabemos tratamiento. que cada vez que nosotros recristalizamos, lo que nos preocupa es el rendimiento, ¿verdad? Y si bien es cierto, si eso ocurrió en la primera cristalización, de hecho vamos a obtener, ¿verdad?, un sólido puro, pero el rendimiento será bajo. En este caso se perdería ese gramo de impureza que nos quedó anteriormente, pero obtendríamos 7 gramos de sólido puro. Eso es lo que va a suceder allí. Ahora, en ese caso ya usted sabe que se está cuidando usted, porque está sacando un producto puro. Y como se mencionó anteriormente, si nosotros dejamos esa impureza, puede ocasionar daños secundarios quizás a las personas por esas impurezas. Y nosotros no queremos ser responsables de esto. ¿Nos quedó claro eso? Entonces debería hacer entonces una segunda recristalización. Así usted ya se cuida en salud de que no se meta en problemas también. Y prepararía entonces su medicamento con sustancias puras. Entonces está viendo el objetivo de este tipo de técnicas. Nos ayuda a nosotros cómo proceder. Y en un momento dado que se nos presente este tipo de situación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aunque disminuya el rendimiento, no tener un sólido puro. La idea es esa, ¿no? Queremos purificar nuestra sustancia para tratar con sustancias puras que no afecten a segundas personas. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuál es? Número 5. Ok. Aquí tenemos un frasquito de un sólido impuro de ácido benzoico. Observe, ácido benzoico. Si bien es cierto, el aspecto físico del ácido benzoico son cristales blancos,
completamente blanco. Ahora imagínense que ustedes le entregan ese ácido benzoico negro. Y ahí hay ácido benzoico, pero está totalmente negro. ¿Ya? Ahora mire lo que hacen. Dicen, se nos da a escoger dos disolventes, dos solventes que hay en los anaqueles. Hay ácido clorhídrico al 5%, hay benceno, incluso usted puede también utilizar agua destilada. Al hacer las pruebas de solubilidad nos dio soluble en benceno. O sea que eso significa que con agua dio insoluble y con el ácido clorhídrico al 5% dio insoluble. Pero con benceno dio soluble. Ahora mire la pregunta. Indique qué característica, en este caso 5, mediría es apropiado. Bien, los que pusieron esta pregunta no me mencionaron si era apropiado o no apropiado el benceno. Para ver si me la responden alguien del grupo. ¿Es apropiado utilizar benceno en ese caso? A ver, ¿qué pusieron ustedes? A ver. Sí, el lado que era apropiado. Debido a que interacciones son mucho más efectivas. Ok. Usted dice que es apropiado porque tiene mucha afinidad, ya que el ácido benzoico, como tiene una baja polaridad, tiene bastante afín con el benceno, que también es de baja polaridad. Ok. Ahora, la pregunta es, acuérdense que estamos analizando eso en un laboratorio. Yo le agrego el benceno, ¿sí? Y me disuelve el ácido benzoico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo el ácido benzoico? Los cristales de ácido benzoico. El benceno es tóxico, incluso es cancerígeno. Si ustedes buscan información sobre el benceno, le van a temer a utilizar ese benceno. Incluso nosotros lo utilizamos bajo la cámara, el extractor de gases tóxico. A ver, ¿cómo obtendríamos entonces el sólido purificado? Ya ustedes dijeron que es el apropiado. A ver, ¿cómo lo utilizamos? Ese benceno, ¿cómo tenemos el ácido benzoico cristalizado ya? ¿Cristaliza el ácido benzoico? Ok, vamos para ayudarnos un poquito, vamos a utilizar ese mismo sólido impuro, que es el ácido benzoico, y póngame la diapositiva del esquema de purificación con cristalización, póngame el esquema para ver, para analizarlo con este, ahí está, ok. Vamos a analizarlo con ese esquema que ustedes pusieron allí. Mire lo que dice allí. Disuelvo el sólido con el disolvente. ¿Qué dice ahí? Disolvente caliente. Caliente. ¿Qué sucedió con el benceno? Yo necesitaba calentar el benceno para que se disolviera el sólido a purificar. A ver, chicos. ¿Qué observamos? A ver, Jason, repítame lo que dijo. No necesita que esté caliente, o sea que ya se disolvió a temperatura ambiente. Ok, pero según este esquema, ustedes dicen que ahí el disolvente, para disolver sólido, en disolvente caliente. A ver, entonces, ¿cómo ajustamos eso que ustedes dicen con respecto al benceno y el ácido benzoico? Si el esquema me está diciendo que el disolvente debe estar caliente. A ver, quiero entender eso. O no necesariamente debe estar el disolvente caliente. ¿Pudiéramos hacerlo así? Ok. Ajá. Ahí mismo también me dicen, ahí también me dicen cuáles serían las características que debe tener el disolvente
¿Ustedes la anotaron por ahí? Para que me la busquen. Vamos a analizarlo a la luz de los requisitos que debe tener el disolvente. Búsquenmelo. ¿Lo anotaron allí? Para que lo vean sus compañeros. Todo esto es importante para llevar a cabo este proceso de la técnica de purificación con cristalización. A ver, póngame los requisitos allí del disolvente para ir analizándolo punto por punto. En esa misma pregunta se la hacían al final. Indique las características. 5 características dice aquí. Si este solvente es el apropiado. Vamos a analizar la característica y ahí vamos entonces viendo si el benceno era el apropiado para purificar por medio de la cristalización el ácido benzoico. ¿Lo están buscando? Sí, profe. Ah, ok. Entonces, una pregunta. Ok. A ver. No, ese no es. A ver. No, eso es para inducir la cristalización. Es los requisitos. Stephanie, ponlo en la 3, creo que yo agregué eso. Ajá. Esa. Ahí está, sí. Ok. Empezamos, miren. Observen lo que dice allí, según lo que ustedes investigaron. Estoy basándome en lo que ustedes investigaron. Dice que el sólido a purificar se debe disolver en caliente a la temperatura del punto de ebullición del disolvente. ¿Ok? Ese es un primer requisito de lo que estoy observando allí. Entonces, si eso es así, ¿sería el benceno el apropiado para la purificación del ácido benzoico? Si eso es uno de los requisitos. A ver, chicos, ¿qué me contestan ustedes? Estoy analizándolo en base a los requisitos que ustedes investigaron. Porque si vamos a suponer que hubiera dicho disolver el sólido a purificar en un disolvente. Pero ahí me está especificando que es en caliente. No sería el apropiado entonces. ¿Por qué usted cree que no sería el apropiado? A ver, dígame por qué. Porque aquí nos está diciendo que se debe disolver el sólido en caliente. Ajá, Y mencionaron no necesariamente tiene que estar caliente el disolvente mencionado. Ajá, ustedes vieron que cuando ustedes usaron el benceno, ese fue a temperatura ambiente y lo disolvió. Porque lo que pasa es que ustedes posteriormente tienen que recristalizar el sólido para obtenerlo. ¿Me explico? Entonces eso significa que si es en caliente, debe ser que el sólido no debe disolverse a temperatura ambiente. ¿Me explico? Cuando le agrego el solvente, vamos a suponer tengo el ácido benzoico, todo negruzco, ¿ok? Porque está lleno de impureza. Le agrego el solvente. No me lo va a disolver el sólido a purificar, no me lo disuelve. ¿Ya? Pero en un momento que yo comienzo a aumentar la temperatura del solvente, me lo disuelve. Ahora, si yo, vamos a suponer, dejo de seguir aumentando la temperatura hasta que llegue a su punto de ebullición, ¿qué va a suceder nuevamente con los cristales? ¿O qué va a suceder con el sólido? Se cristaliza. O sea que nuevamente lo voy a obtener. ¿Tiene sentido eso? Ahora, vamos a ver el otro punto.
Disolver muy mal. Ajá. No, ahí mismo. Vuelva atrás, un poquito atrás. Ajá. No debe reaccionar con el compuesto a cristalizar. No debe haber reacción. Si reacciona, ¿qué sucede? No vamos a obtener el sólido puro, sino es que vamos a obtener otra sustancia. Debe ser relativamente volátil. Por eso el punto de ebullición debe ser bajo. Y así podemos obtener cristales, obtenido, pueden secarse con facilidad. Y no debe ser tóxico. ¿Qué podemos decir del benceno? Que es muy tóxico. Es muy tóxico, imagínense. Tendríamos que trabajar así todo con mascarilla y ok. Entonces, miren que hay dos, la que me dice a mí que no es el apropiado, porque el benceno es tóxico y disuelve, me disuelve a temperatura ambiente. ¿Verdad que cuando usted le agrega a temperatura ambiente, ahí lo disolvió, así que no es el apropiado? Ahora vamos a volver a la pregunta. Bájale un poquito más a la pregunta. Ajá, ahí. Bájale un poquito. ¿Dónde está la pregunta? La número 5. La número 5. Sí, la número 5. Ok. Ahí está. Entonces, si ese no es el apropiado, ya lo analizamos en base a los requisitos que debe cumplir el solvente. Y eso es para que lo tengan presente para su prueba. Escuchen, lo que estamos analizando aquí es para tenerlo claro para su prueba. ¿Estamos claros? Aquí le estamos dando las respuestas correctas para que usted, y así mismo para cuando vamos a corregir el informe, ya usted sabe que lo que usted puso ahí, o estaba bien o estaba mal. Yo solamente le pongo su puntaje. Usted ahora mismo se está percatando de si está correcto lo que usted escribió en su informe. Si vamos a suponer algunos de los otros grupos pusieron que era benceno, ¿qué analizamos aquí? Que habían dos puntos que no eran requisitos apropiados para que ese fuera el solvente apropiado. ¿Ya? Ahora vamos a seguir analizando. ¿Cuál de esos otros dos sería, usted cree que el apropiado? Si tenemos ácido clorhídrico al 5% y agua también que podemos utilizar como solvente. ¿Qué significa eso? Que con estos dos solventes no se disuelve a temperatura ambiente. Ahora, y entre el ácido clorhídrico y el agua, ¿cuál sería menos tóxico? El agua. El agua, correcto. ¿Ah? Entonces, si yo le agrego agua, no me va a disolver a temperatura ambiente el ácido benzoico. Pero, ¿qué sucedería si yo la caliento? Sí se disuelve. Se me disuelve. Correcto. Ahora vamos a ver nuevamente el esquema. Póngame el esquema. Póngame el esquema. Vamos a seguir aquí. Ajá, ahí. Calentamos. Ya estoy viendo que el sólido ahora se me va a disolver en el disolvente en caliente. Ajá, se obtiene una disolución saturada. Recuerden que cuando se obtiene la disolución saturada, cuando nuevamente se enfría, ¿qué va a suceder con lo que estaba disuelto? ¿Qué sucede? A ver, chicos. Si yo tengo una solución, ¿verdad?, que se me satura y yo la caliento, ella se disuelve. ¿Estamos claros? Pero una vez que dejo de calentar, ¿qué sucede con la sustancia que estaba disuelta? Se cristaliza. Se cristaliza. Por eso que habla de saturada. ¿Ok? Entonces se enfría, y empezará a formar pequeños núcleos de cristalización. Mira, estamos en el cuarto recuadro. ¿Lo están viendo? A eso lo que va a ocurrir cuando usted va a enfriar. Ella va a cristalizar. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar el punto anterior. Vamos a suponer que ella
Yo hice la prueba de solubilidad y vi que es el apropiado, el solvente en el caso del agua. Pero ahora, como tiene impurezas, ¿qué no debe suceder con la impureza con este solvente? ¿Qué no debe suceder? A ver, chicos. Y yo creo que también está entre los requisitos, que ahí faltaron algunos requisitos. Ustedes vieron la definición que ustedes pusieron de cristalización. Dice que debe haber una diferencia de solubilidad entre el sólido a purificar y las impurezas. O sea que la solubilidad no debe ser igual. Por lo tanto, ¿qué debe suceder con este solvente? Cuando calentamos, ¿qué debe suceder con las impurezas? A ver. No se ¿Quiénes deben- quedan en el disolvente? A ver. Las ¿Se impurezas. disuelve o no se disuelve? No, no A se ver. disuelven, las impurezas no se disuelven. Exactamente, no se disuelve. Miren, analicemos el punto. Calentamos con el Cuadro solvente. excelente. Se me disuelve el sólido que quiero purificar, pero no se me disuelve las impurezas. Impurezas. ¿Qué técnica aplico allí para separar entonces la impureza? Evaporación. A ver, ¿qué técnica de separación? Filtración. Exacto. Pero mire, si yo filtro, ¿cómo debe estar esa disolución? ¿Caliente o fría? Fría. 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 Bien. Fría. Para filtrar debe Y estar si caliente. filtro, ¿qué va a suceder? Para filtrar debe estar calientita. Está tibiecita. No caliente ni fría. Está caliente. Está. A ver, chicos, imagínense ustedes en el laboratorio. Tienen un vaso químico, tienen ácido benzoico impuro, que está completamente negruzco. Colocamos el mechero, comenzamos a calentar. Se me disuelve el ácido benzoico, más no se me disuelve la impureza. ¿Ya? Ahora, me dijeron que para separar las impurezas tengo que filtrar, pero ahora le pregunto, ¿a qué temperatura? Me dijeron que en frío. Si yo nuevamente dejo de calentar eso y se me pone frío, cuando voy a filtrar, ¿qué va a suceder? Se va a unir todo. Se une todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tiene que ¿Cómo estar debe ser calientita. esa filtración? A ver, chicos. Tiene que estar calientita. Exactamente, tiene que estar hirviendo. Y en caliente, así mismo, que esté echando bastante vapor, usted filtra. Al filtrar, ¿qué queda en el papel filtro? Los cristales. ¿O qué debe quedar en el papel filtro? Los cristales. Las impurezas. Los cristales. ¿Cuál de ellos? La impureza. Las impurezas. Acuérdense que la otra está disuelta en caliente con el solvente. Ese va a ser mi filtrado. Sí. ¿Ya? Se Bien. queda en el ¿Qué filtro hago lo con feo lo que tengo y el en otro se papel queda filtro? en el agua. Si es impureza. Se desechan. O se recristalizan, ¿Me depende interesa de... esa impureza? No, se bota. La desecho. La desecha, claro, la basura, si eso es lo que me está dañando mi trabajo. Hostia. Entonces ya trabajo con qué? Con el filtrado. Bien, chicos, vamos a seguir el esquema. A ver si me sigue ahí. Me queda. Ajá. Los cristales se extraen por filtración. Ajá, miren lo que dice aquí. Los cristales se extraen por filtración. A ver, ahora mismo Ya no está tan bien. tengo el filtrado. ¿Qué va a suceder con ese filtrado? Ahí enfriar. Al cabo de un rato Se cristaliza. se cristaliza. Pero ahora le pregunto algo. Si no se cristaliza, ¿qué debemos hacer? Recristalizar. Imagínese usted en esa situación. No hay cristales. Se perdió todo. Quedó en la impureza junto con la impureza y lo boté. ¿Qué Realizar podría el hacer allí proceso para de, asegurarme de que hay? A ver, dígame. realizar el proceso de recristalización. No, ya se perdió el ¿Cómo lo material. haría? A ver, número 5. Número 5.
Sería inducir la cristalización a través de las técnicas que aparecieron en el punto 7, como la de evaporación, Exactamente. raspado. Miren, exactamente, porque no estoy seguro si hay o no hay cristal, entonces yo no voy a botar ese filtrado, Calma. ¿ya? Pensando de que no me voy a tener que hacerlo de nuevo porque se me fue en las impurezas y lo boté. Usted comienza a inducir para ver si se genera cristales, porque en primera instancia usted vio que no hubo cristales. Incluso el solvente se estaba enfriando a temperatura ambiente. Pero ¿qué nos dice una de las formas para inducir la cristalización? ¿Qué debemos hacer? Te debe enfriar el filtrado lentamente. Si ya tengo mi filtrado allí y veo que no hay cristales, ¿qué puedo hacer? Ajá. Te deja enfriar A lentamente. ver, ¿qué dice allí? La última. Puedo raspar las paredes. Esa es una forma. ¿Es eso? ¿Ya? Sí. Del Exacto. motociclo. Puedo adicionar un cristal. Si sé cuál es el sólido que estoy purificando, le puedo agregar uno o dos cristalitos. Oh, ahí se pegan. Evaporar parte del solvente para disminuir también la cantidad de solvente. Eso puede ser. Se realiza una filtración en caliente por gravedad. Bueno, ya se hizo. Y se deja enfriar el filtrado. Lentamente, pero lentamente. Incluso, ¿no creen ustedes que pudiéramos hacer un baño de hielo? ¿Qué es un baño de hielo? Sí, se puede. Exactamente, porque eso me va a aumentar también de que cristalice rápidamente. Estoy bajándole la temperatura al solvente. Y eso es lo que va a hacer entonces que ustedes obtengan los cristales. Miren todo lo que se puede dar en un laboratorio, porque se ha dado. Ya después me dice el profesor, no hay cristales. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, utilizan todos estos procesos para inducir la cristalización. ¿Ya? Y luego usted va a obtener sus cristales. Ahora, ¿qué pudiera suceder con el rendimiento? A ver, ¿qué me dicen? Que lo analizamos anteriormente. Va a disminuir porque cada vez que hacemos un proceso como esto, ¿verdad? Y no sería lo ideal, pero bueno, acuérdense que son cosas experimentales que pueden suceder, los errores humanos, ¿eh? Ahora, chicos, ya se generaron los cristales, están como un sedimento o sobrenadando en el solvente. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo esos cristales ahora? Supuestamente que ya están purificados. ¿Qué hago? A ver. ¿Lo caliento de nuevo? A ver. Acuérdense que yo quiero el sólido puro. ¿Qué hacemos? No, pero todavía está el sólido en el solvente. ¿Qué hago primero? Filtro y seco el producto. Exactamente. Filtramos. Pero ahora la filtración va a ser en caliente o en frío. Fresquito. A ver. Jason. Frío. En frío. Exacto, en frío. A temperatura ambiente porque si no los cristales se me van de nuevo. Bien. Filtro. Obtengo los cristales. Incluso lo puedo lavar nuevamente. Con adicionante. Por cualquier cosa, usted le agrega un poquito más de solvente y lo lava. Y luego pasa al secado. Una vez secados los cristales, por ahí me mencionaron cómo yo verifico si están puros. ¿Qué hago ahora? Verificar el punto de fusión. ¿Cómo verifica usted si está puro? Comprobar el punto de fusión. Comprobar el punto de fusión del cristal. Exactamente. Determino el punto de fusión. Es una constante física para cada sustancia. Ok. ¿De qué sólido estábamos hablando nosotros que estábamos purificando? De un ácido benzoico. A ver. Ácido benzoico. Ácido benzoico, el que está bien. Ahora, cuando determino el punto de fusión, observo que me marca una temperatura. Un rango de temperatura. Un rango de temperatura. Es importante también saberlo.
rango de temperatura. Cuando yo verifico con el handbook o el MERC o la literatura el punto de fusión del ácido benzoico, ¿cuánto debería dar? A ver, ¿qué investigaron ustedes? 122. ¿Cuánto es el punto de fusión del ácido benzoico? 122 grados Celsius. A 122 grados Celsius. Ok. Pero ahora observen, miren lo que se pudiera dar. Cuando determino la temperatura del punto de fusión, observo que me da un rango. Observen. De 119 a 122. De 119 grados Celsius a 122 grados Celsius. A ver, ¿qué me está indicando eso? A ver, chicos. Que no está completamente puro. Ajá. Ese rango. ¿Cómo debería ser el rango entonces de temperatura para saber que está puro? De 1 o 2 grados. Exactamente. Ahí está el punto. Eso también es importante saberlo. Porque yo dije, bueno, mira, medio llegó a 122. Está puro. Pero estableció un rango de temperatura. Acuérdense que usted tiene que tomar la temperatura del punto de fusión desde el momento en que comienza a fundirse el sólido hasta que termina de fundirse el sólido. Si ese intervalo de temperatura es muy amplio, eso me está indicando algo. ¿Me explico? Entonces, como usted mencionó, debe ser sumamente corto. Y es exactamente con lo que lo que dice la literatura, ideal. ¿Me explico? Pero acuérdense que estamos experimentando. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, ¿vieron todo el proceso que se requiere para purificar un sólido? Un sólido ideal, el cual ya yo estoy seguro de que cuando yo lo utilizo como materia prima no voy a tener ningún inconveniente en ese medicamento. ¿Ya? Eso es lo que queremos que ustedes tengan presente. Entonces, observaron que a lo largo del informe, todos los detalles que hay que tomar en cuenta, cuáles eran las respuestas correctas. ¿Ya? Mire que en el caso de ustedes mencionaron que el benceno era apropiado. Mire cómo no, ustedes mismos tenían la respuesta allí, con los requisitos que le estaba mostrando ahí mismo. Por eso es importante trabajar así en grupo. Mientras uno ve una cosa, el otro puede ver otra cosa. No, mira que aquí me dice esto. Entonces no puede ser apropiado para esto. ¿Ya? Y la información la tenían ustedes ahí mismo a mano. Por eso es importante analizar todo el panorama completo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, así mismo, como ustedes hicieron, dígame. La pregunta que me cuestiona es las características. Si únicamente pusimos esas características, ¿estaría mal la respuesta? Sí, porque no es uno de los requisitos. No, profe, lo que le quiero decir es que nosotros, esas características que se leyeron fueron las que se ubicaron en la pregunta número 5. Porque decía 5 características para ver cuál es el adecuado, pero no se hizo la aclaración de que no era el benceno. Pero ustedes me dijeron antes que era el benceno. Cuando le pregunté eso, que no me lo habían mencionado. Yo soy de otro grupo, profe. Usted es de otro grupo. Usted no expuso hoy. No, yo nada más quería preguntar. Ok. No, pero tiene que contestarme la pregunta. Si no me la contesta, entonces significa que no la no estaban seguros, pues. Está incorrecto. O sea, te tienen que detallarlo ahí. Incluso si usted me explicaba por el motivo por el cual. Ana, que la pregunta decía era indique las características. Pero acuérdense, si yo estoy eligiendo, ¿verdad? Un solvente, en este caso me estaban poniendo un ejemplo, me están dando 3 solventes y me dicen ahí, ¿será el apropiado? Entonces yo para tener una respuesta razonable, yo me voy a buscar, bueno, voy a ver si este es razonable de acuerdo a los resultados que ha dado. Entonces, en ese caso yo me remito a la siguiente pregunta.
O sea, ese es un huevo de cabeza ahí. ¿Eh? Entonces yo acá, mira que aquí me dice esto. No es, sí es. ¿Me explico? Eso es como para que usted haga un análisis, todo el grupo en completo. ¿Eh? Así que si vamos a suponer usted respondió o no respondió, bueno, tengo que ver por el cuando lo hizo. Pero tenían que responder. Y si usted me pone el por magnífico. Y si usted me dio que uno de los requisitos solamente es esto, bueno, apropiado, ese mismo es así. Porque mira el grupo cómo determinamos que no era el correcto con los mismos requisitos que ellos investigaron. ¿Explico? Y así es que nosotros entonces vamos evaluándolo a cada uno. Ok, chicos. Muy bien. Su presentación. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, si le voy a hacer el día de la próxima semana, día como hoy, si Dios lo permite, vamos a tener una prueba de los 5 primeros talleres. ¿Sí? Así que tempranito todos ahí esperando para conectarnos para iniciar la prueba. Ahora estoy analizando si la prueba se la envío por correo o le dicto las preguntas directamente para que me la respondan y me la envíen. El asunto es que si van a hacerlo a mano, escriban con letra legible, que yo pueda entender, clara. Y cuando lo van a mandar por el correo, que se pueda enfocar bien. Verifiquen que esté bien enfocado. A veces, ¿qué sucede? Que quedan muy arriba, a veces las letritas muy pequeñas, a veces aumento y no logro entender lo que está allí. Y a usted le conviene que todo esté claro y entendible para poderlo corregir. Vamos. Acuérdense que va a ser limitado por el tiempo. Vamos a suponer, si yo se las dicto, bueno, tienen tantos minutos. Ninguno de su video. Para ese día me van a tener que mostrar su video donde están sentaditos y la mesa que tienen ahí con la página. Van a utilizar página blanca. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, no van a hacer informe para la próxima semana. Mire que se lo vamos a dejar fácil para que tengan el tiempo suficiente para que vean todos los informes anteriores. ¿Ya? Y vean cuáles fueron los errores para que contesten la respuesta correcta. ¿Estamos claros? Así que entonces la próxima semana solamente nos limitamos a poner la prueba, se la corregimos durante la semana y después le damos los resultados. Y ahí entonces la otra semana entonces sí le pongo otro taller para la semana siguiente. ¿Ya? Entonces quedamos así. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en la prueba nos pondrá algún tipo de problema o algo así? Puede venir todo lo que hemos analizado aquí. Si hubo problemas, también podemos poner. Yo creo que la semana pasada hubo algo de problemita ahí. De repente puede venir algo como eso. Usted esté preparado para todo. Ustedes vean todo lo que se hizo a lo largo de los talleres y traten de entenderlo. ¿Estamos claros? Porque lo que queremos es que ustedes tengan esto bien claro. Si ustedes ven, esto aplica a su profesión y es importante que lo tengan. Y más si van a trabajar en un laboratorio preparando medicamentos. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, chicos, entonces damos por terminado. Les deseamos que pasen un buen día. Igualmente, profe. Chao. Vamos.